Deje de mirar hacia el piso todo el tiempo, mire hacia arriba, mire la expansión. Dele gracias a Dios, dígale: Señor, gracias, estoy vivo, puedo respirar aire fresco hoy. Gracias por la salud que me ha dado, Señor. Gracias por la familia. Gracias, Señor, porque los tiempos que vienen son mejores que los que pasaron. Gracias, Señor, porque tú trabajas a los extremos. Señor, te bendigo, te alabo. Eres precioso, Señor. Precioso, Señor. Abra su boca y dele gracias a Dios. Por un momento, dígale: Señor, te amo. Precioso. Precioso, Señor. Aleluya, Señor. Cielos abiertos, Señor. Tu gloria desciende, destila, Señor, sobre tu pueblo. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias por la vida. Señor, que la palabra en esta mañana corra y sea glorificada. Que la palabra en esta mañana, Señor, se plante en nuestro espíritu. Espíritu de sabiduría y de revelación. Envía la palabra ahora. Abra nuestro entendimiento, Señor. Ordeno que todo pensamiento limitante sea quitado en el nombre de Jesús. Toda perturbación mental, embotamiento de la mente, desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Revélanos, Señor, tu propósito. Revélanos tu propósito, Señor. Adore a Dios por un momento más. Dele gracias. Con su rostro levantado puede adorarlo. Poder y majestad, santo es Él. En el lugar donde se encuentre puede adorar a Dios. En su habitación, en el sitio de reclusión, si se encuentra en una cárcel, mientras conduce ese automóvil puede alabar a Dios. Gracias, Señor. Poder y majestad, santo gracias, es Él, Señor. Aleluya, Señor. Hosanna. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Hosanna. Te rendimos culto, Señor, en este día. Levantamos tu nombre, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Hosanna en las alturas. Glorifícate, oh Dios. Te exaltamos. Te exaltamos, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Llenos de gratitud. Llenos de aleluya, gratitud.
te exaltamos, Aleluya, Señor. Señor. Te exaltamos, Señor, aleluya, Señor, mi gracias. Dios. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana. Sí, Señor. Hosana. Sí, Señor. Hosana en las alturas. Tu presencia, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Levanta tu voz y dile: Señor, alzo mi voz. Señor, Aleluya, Señor. alzo mi voz. Gracias, y Señor. mi corazón. Y mi corazón. Dile: te exalto, Señor y Dios. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Gracias. A ti atribuimos Gracias. la gloria. Gracias. A ti Gracias, Señor. atribuimos Tu la nombre es glorificado, honra. Señor. Oh, a ti atribuimos Glorificamos tu santo nombre, Señor. poder y Glorificamos tu santo majestad. nombre, Señor. Santo es el Señor. Señor, en esta mañana sometemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Someto mi alma a mi espíritu. Mi espíritu lo someto al Espíritu Santo. Declaro que nuestro espíritu en este momento está dispuesto para recibir la palabra que no vuelve vacía, palabra que revoluciona nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaro que las estructuras pensantes negativas de limitación se quiebren, se rompan hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestras mentes transformadas, cambiadas por la palabra de Dios. Gracias, oh Dios. Fluye, Señor, con tu presencia. Los enfermos son sanados. Amén. Al recibir la palabra en esta mañana se quebrantan las cadenas de enfermedad, de pobreza, de temor y de limitación en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome asiento, por favor. Amén. Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Repítalo: Dios es bueno. Dios es omnipotente. Él es eterno. Él es inmutable. Sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que deseamos. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Es el propósito por el cual fuimos creados. Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él nos creó porque nos necesita. Somos importantes para Dios. Somos de alta estima para Dios. Él dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. Amén. Usted es estimado de Dios. Usted está en el plan de Dios, en el propósito eterno de Dios.
No importa entonces el lugar donde nacimos, no importa entonces el lugar donde nos encontramos, hay un plan específico de Dios. Nuestra tarea debe ser: Señor, revélame tu plan, tu propósito. Señor, quiero conocer el destino exacto. Ustedes saben que el destino es lo que nos lleva al propósito. El propósito es la meta, el destino es el camino. Pero recuerden también que el destino se configura con decisiones. Señor, dame la sabiduría para escoger y decidir, porque las decisiones de hoy se reflejarán mañana. Lo que decidamos hoy se va a reflejar en nuestra vida y en nuestra generación en los próximos años. Yo no puedo jugar con la vida, jugar con el tiempo, jugar con el destino y ser irresponsable, actuando con irresponsabilidad, decidiendo irresponsablemente, porque decisiones que ustedes y yo tomemos hoy se van a reflejar en nuestra vida tarde o que temprano, porque son las decisiones que tomamos las que configuran nuestro destino. ¿De acuerdo? Así es de que no tenemos chance de culpar a nadie por lo que nos acontezca. Ni culpamos a Dios, ni culpamos a nuestra familia, ni culpamos a los terceros. No, nadie, solo nosotros somos responsables de lo que acontezca en nuestra vida a causa de las decisiones que tomemos hoy. Señor, dame sabiduría. Dígale: Señor, dame sabiduría para saber escoger lo mejor. Diga: Señor, dame sabiduría para saber escoger lo mejor. Entonces, no importa el lugar donde usted se encuentre, ni importa el lugar, para Dios no importa el lugar donde usted nació. Pudo haber nacido en un barco, en un avión, en un hospital, o en un campo, en un monte, o en una choza, en un barrio de estrato 8 o 10, o en un barrio de estrato 0. No importa el sitio. ¿De acuerdo? No importa el sitio. Lo que importa es que estamos vivos hoy y que si aprendemos a tomar decisiones y hacemos lo que nos corresponde, nuestra vida va a entrar en la dimensión de los planes de Dios. Dios es ilimitado. Repítalo: Dios es ilimitado. No hay límites en Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, nosotros somos tan parecidos a Dios que inclusive en la Biblia nos llaman dioses. ¿O no? La Biblia dice que escrito está: dioses sois. Salmo 82. En San Juan capítulo 10 el Señor Jesucristo se refirió a esa escritura y dice: como está escrito, vosotros dioses sois. Somos tan parecidos a Dios que la Biblia nos llama dioses, con minúscula, dioses. Somos una sombra menor que Dios. Diga: soy una sombra menor que Dios. Dios es ilimitado. Yo soy ilimitado con Dios, porque con Dios todo es posible. Dígalo: con Dios todo es posible. Repítalo: con Dios todo es posible. Ahora, esa asociación con Dios, esa alianza con Dios nos levanta a ese nivel de lo ilimitado. Dios no tiene límites. Dios no puede habitar en un templo hecho de manos de hombres. Los cielos son el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Dios es el Dios del universo. Dios grande, diga: Dios grande. Diga: Dios grande. Repítalo: Dios grande. Es el Dios del universo. No lo podemos reducir a un altar. No lo podemos reducir a un templo.
no lo podemos reducir a una nación, porque Dios no es el Dios de una nación, Dios es el Dios de todas las naciones. El problema para los hebreos, para los israelitas, fue el pensar que Dios era exclusivo para los hebreos, para los judíos, y que nada que ver con las otras naciones de la tierra. Los hebreos no cumplieron con la tarea, ellos se metieron, los judíos se metieron dentro de sus propias fronteras, de sus propios límites, y tuvieron a un Dios muy de pueblo, un Dios muy de región, el Dios regional, el Dios de los judíos, y nada que ver con el Dios para los gentiles, que los gentiles se mueran, que los gentiles se vayan al infierno. Nosotros tenemos un Dios solo para nosotros, pero eso no es cierto, porque Dios se reveló como el Dios de toda la tierra. Diga, Dios de toda la tierra. Repítalo, el Dios de toda la tierra. Así es de que usted y yo tenemos que romper paradigmas, romper estructuras pensantes y comenzar a mirar más allá del sitio donde nos encontramos. Tenemos que mirar más allá del barrio, más allá de la ciudad, más allá de nuestra nación. Tenemos que mirar con la mirada de Dios y mirar en la visión de Dios. Dios es el Dios de las naciones, es el Dios de toda la tierra. ¿De acuerdo? Los límites están en la cabeza del limitado. La persona limitada es limitada porque en su cabeza tiene una serie de paradigmas, de límites. Es ahí donde los ha levantado, se han erigido esos barrotes que lo encarcelan. Y lo peor es vivir en una cárcel, lo peor es vivir en ese ambiente de prisión. Pero Dios no nos hizo para la prisión. En esta mañana les quiero decir que hay que romper barrotes y hay que salir a la libertad, porque Dios es el Dios de la expansión. Diga, la expansión. Expansión es expansión. Es todo. Y Dios quiere que usted sea un agente de expansión. Para ser agentes de expansión tenemos que romper estructuras que nos limitan, tanto estructuras religiosas, sociales, culturales, familiares. Hay que romper, hay que salir de todo lo que nos encarcela. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer con propósito, lo primero que le dice es: vete, sal de ahí. Abraham es el hombre con una mentalidad de expansión impresionante en la Biblia. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y será bendición para los que te bendijeren. Pero si alguien te maldice, esa persona también vivirá en maldición, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu escudo, porque estoy aquí para guardarte, defenderte, proyectarte en la vida. Es decir, Abraham tenía que comenzar a cambiar su mentalidad y depender enteramente de Dios para cumplir esa tarea. Si Dios nos llamó no para vivir en una cárcel, no para vivir en un hoyo, en una cisterna. El tiempo de la cárcel y de la cisterna pasaron. Ha comenzado el tiempo regio de Dios, el tiempo de gobierno, el tiempo de trono. Y usted tiene que salir de su cárcel, de su cisterna, y utilizar el trono para regir con Dios. No me cogieron la idea. ¿Qué dije? Bueno, sí, eso dije. ¿Y qué más? Otras cosas, muy bien, se las voy a repetir. Dios nos llamó no para vivir en una cisterna ni en una cárcel. Dios nos llamó para regir en este mundo, para gobernar en este mundo, para establecer su reino y afectar a las naciones, para traspasar límites, para ir a todo el mundo. Pero para ello tenemos que tener una mentalidad de expansión. Diga, expansión, crecimiento.
Hay gente que teme cuando las cosas están en aumento permanente y dice, ¿y qué va a pasar? Me está yendo muy bien, esto está creciendo, la empresa está creciendo. Hay que hacer algo para que no crezca mucho porque hay que pagar más impuestos. Hay gente que piensa así. La gente que dice, no puedo pescar ese pescado porque es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Porque mi sartén tiene una medida. Si son pescados de 30 centímetros no sirve porque la sartén mía tiene 15 centímetros. Entonces estoy condenado toda la vida a comer pescado de 15 centímetros. Ni curo. No se puede pescar en las profundidades para esa persona porque allá es donde están los grandes peces. Entonces el problema no está en el pescado, el problema está en la mente del pescador. Y la mente del pescador está condicionada por el diámetro de su sartén. Mientras usted no rompa ese esquema, ese diámetro de la cocina, no puede entrar en otro nivel, en otra dimensión. Tiene que romper esas estructuras pensantes, porque Dios no lo llamó para vivir en la cisterna ni en la cárcel, sino para regir desde el trono de gobierno. Amén. Dios nos hizo para señorear y gobernar sobre la tierra. La iglesia tiene una tarea que cumplir aquí en el mundo. La tarea de la iglesia es establecer el reino de Dios, establecer el gobierno de Dios en todo el mundo. La iglesia fue llamada a las naciones. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Alguna vez usted se preguntó eso? ¿Alguien le dijo alguna vez, dime cuál es la iglesia verdadera? Y usted se quedó pensando, ¿la de Roma? ¿La de Jerusalén? ¿Pai? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pues yo quiero decirle que la iglesia verdadera es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo está conformado por hombres y mujeres creyentes, sin importar la denominación. No me importa si es bautista, si es reformado, si es presbiteriano, si es asamblea, si es avivamiento, sea lo que sea. No importa, para Dios no hay denominaciones. Las denominaciones solo están en los papeles, en la legalidad. Ahí es donde está registrado el nombre, la patente de un grupo religioso. Pero delante de Dios no tiene ningún efecto el nombre denominacional. Delante de Dios la iglesia verdadera son todos los redimidos por la sangre de Cristo. ¿No me entendieron? Todos los redimidos por la sangre de Cristo conformamos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia verdadera. ¿Quién es entonces? Todo el que cree. Puede ser judío, puede ser gentil, puede ser romano, puede ser colombiano. No importa, todo aquel que creyó en el Señor Jesucristo y lo aceptó en su corazón, la sangre de Cristo lo redimió y esa persona es un miembro de la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el papel de la iglesia aquí en la tierra? Ser luz a las naciones. Tenemos que mirar más allá del barrio Cundinamarca donde estamos. Tenemos que mirar más allá de Bogotá donde estamos. Tenemos que mirar más allá de Colombia, porque Dios nos llamó a las naciones. ¿De acuerdo? Diga, tengo llamado a las naciones. Yo no lo sabía, pero ahora me entero. Dios me llamó a las naciones. Entonces, una iglesia para afectar naciones tiene que cumplir con su llamado y operar y funcionar en la dimensión de Dios.
Cuando la iglesia cumple el propósito por el cual fue creada, luz a las naciones, cuando el creyente se mete con compromiso, con determinación en el llamamiento de Dios, no hay fuerzas de las tinieblas que pueda detenernos. La Biblia dice que el enemigo vendrá como un río, pero el Señor, el Espíritu, levantará bandera contra él. El enemigo obrará como un río desbordado para arrasar todo lo que encuentre, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros aquí en la tierra representamos a Cristo. Somos la extensión del gobierno de Dios. Eso somos aquí en la tierra. Mientras estamos aquí, tenemos que cumplir la tarea. Eso significa que aquí en la tierra tenemos también unas confrontaciones muy particulares. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Hay poderes de oscuridad, poderes espirituales de maldad que están ejerciendo presión sobre el mundo, sobre la humanidad. ¿Qué será del mundo en los próximos 50 años? Si Cristo no ha venido en los próximos 50 años, ¿qué clase de comunidad estará habitando la tierra y cuáles serán sus características? ¿Cuál será el ambiente espiritual? ¿Cuál será el perfil moral de la gente que viva en esta tierra dentro de 50 años? Esta semana hubo una manifestación de personas que practican el sexo entre ellos mismos, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer. Se hicieron algunas tomas abiertas que salieron por noticieros. Aquí en Bogotá, en plena calle, en plena una convocatoria, hombres besándose con hombres y gritando a los cuatro vientos, libertad en ese sentido y respeto a esos derechos. Mujeres besándose con mujeres, reclamando los mismos derechos, invitando a otros a integrar el grupo y a otros a salir del anonimato donde están escondidos, pero están encarcelados en esas pasiones desordenadas. ¿Qué va a pasar en los próximos 40, 50 años? La iglesia debe cumplir un papel. Nosotros amamos a los homosexuales y a las lesbianas, pero no compartimos sus prácticas. A la persona como tal la amamos. Yo he ministrado mujeres lesbianas y les hemos dado oportunidades de restauración. Porque Dios ama a esa mujer, porque Dios ama a la prostituta, porque Dios ama al homosexual, pero Dios aborrece el homosexualismo. La práctica como tal es abominación delante de Dios. No hay un tercer género. Dios creó varón y hembra y punto. ¿No me entendieron? ¿No me entendieron? Dios creó hombre y mujer y creó al hombre para estar con la mujer, a la mujer para estar con el hombre. Él no dijo, bueno, cuando hayan más hombres, entonces, ¿cómo es que dice? Échense juntos. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad en los próximos años? La iglesia ha estado pasiva. Pero quiero decirle que la responsabilidad en cuanto al rumbo que tome el mundo en los próximos años, esa responsabilidad está sobre nosotros.
responsabilizamos al gobierno, al presidente. Pero ¿qué puede dar un presidente de un país cuando está metido en el ocultismo, en la masonería, en la extorsión, en la corrupción? Cuando su mentalidad está cerrada con esas estructuras. ¿Qué le podemos pedir a un hombre de esos? Elija quien quiera, pero mientras esa persona no haya sido renovada por la palabra de Dios, los destinos de una nación no serán los que esperamos. Pero la iglesia ha sido puesta aquí en la tierra para ser luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Jesús dijo: vosotros sois los que van a sazonar la tierra. Hay sazón en el cristianismo. La gente necesita en el mundo no religiones, pero sí propuestas, dirección, inspiración y revelación de Dios para que cambien su manera de vivir, para que cambien su manera de pensar. Nosotros vamos a construir la próxima generación. Si nosotros nos morimos en los próximos 40 años y Cristo no ha venido, nuestros hijos y nietos van a encontrar un medio para vivir mejor que el que nosotros encontramos. Los tiempos que vienen serán mejores que los que pasaron. Pero ¿quiénes influyen en la transformación de los tiempos? Ustedes y yo. No podemos vivir en la cárcel religiosa o moral o de la pobreza o de la enfermedad. Tenemos una tremenda responsabilidad. Diga: yo soy responsable. No levantan la mano, no se atreven, no se comprometen. Pero si usted no se compromete, tranquilo, no hay problema. Por la tarde se dará cuenta que tiene que hacer algo para cambiar la situación. Porque usted no puede pasar desapercibido. Somos responsables y debemos comprometernos con este quehacer. Cuando la iglesia está pasiva, quieta, no hay problema, cuando pueda voy al culto, hoy no voy por la mañana, voy por la tarde porque hay mariachi, cuando pueda voy, no hay problema. Hay una pasividad impresionante, convocatorias a la oración y muy pocos son los que responden a la oración. ¿Para qué orar tanto? Dios sabe cuál es mi necesidad. Yo ya oré a principio de año. El 1 de enero yo fui y oré. Ya con eso tengo lo del año. Esa pasividad tiene que cambiar. Resulta que cuando la iglesia no cumple con el rol, no cumple con su tarea, el enemigo no se queda quieto. Porque el enemigo, o sea, esa potestad diabólica, esos poderes de las tinieblas, van a trabajar permanentemente como lo han hecho, ellos aprovechan el tiempo y los momentos con el fin de detener el crecimiento de la obra de Dios y la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces van a manifestarse en principados. Diga principados. Diga principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Se van a manifestar. Hay espíritus malignos que están controlando las naciones desde los aires. Hay potestades que el diablo asignó para las naciones. Hay naciones específicamente controladas por potestades de las tinieblas. Si quiere, leas el capítulo 10 del libro de Daniel y notará que cuando Daniel estuvo orando junto al río, hubo potestades que se manifestaron en las alturas para impedir que la respuesta de Dios a las oraciones se manifestaran y se materializaran. Hay poderes de las tinieblas que controlan las naciones.
espíritus malignos de inmoralidad, espíritus de muerte, espíritus de narcotráfico, espíritu de corrupción, espíritu de inmoralidad, demonios espíritus de religiosidad, naciones que han sido consagradas o dedicadas al ocultismo, a Satanás mismo. En un país no muy lejano de nosotros, cuando el día de la independencia y la consagración de la Constitución, ese día ellos hicieron sacrificios a los demonios, sacrificaron cerdos y cosas así, y rindieron el país, lo consagraron a Satanás. Y ha habido naciones sujetadas a los poderes de las tinieblas porque han sido consagrados a ellos, han sido consagrados a la idolatría. Esas son puertas espirituales que se abren para que esas potestades se manifiesten. Y quiero decirles que el diablo no se queda quieto, que él quiere controlar el territorio de Dios, pero nosotros estamos aquí para recuperar ese territorio y para ganar la gente para Cristo. Amén. Su verdadera razón de ser, mi verdadera razón de ser es ganar gente para Cristo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si yo no hago eso, estoy desenfocado. Pero usted fue llamado para establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Yo fui llamado para eso. Una iglesia pasiva, una iglesia quieta, una iglesia que pierde el horizonte, una iglesia que no tiene la visión de las naciones, una iglesia que se encerró en su propia denominación y no mira para afuera. Una iglesia que no invierte en la evangelización del mundo. Es una iglesia que está no solo amenazada, sino se encuentra encarcelada. El domingo pasado hablamos acerca de la expansión como consecuencia de la oración. Y nos basamos en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y encontramos que hay fortalezas que estancan, fortalezas de estancamiento. Diga, fortalezas de estancamiento. Una iglesia que no se desarrolla, que no crece, que no está afectando la comunidad, que no está afectando al mundo, está estancada. Y todo cuerpo que se estanca, la tendencia es para abajo. Cuando la línea no continúa subiendo, comienza a descender. Eso es así. Ahora, notamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, que hay unas estrategias del enemigo contra la iglesia. La iglesia del libro de los Hechos venía en un crecimiento impresionante. Avivamientos en Jerusalén, avivamientos en Samaria, avivamientos en la casa de Cornelio, avivamientos en Antioquía, la iglesia creciendo, la iglesia en un avivamiento permanente, y los hermanos tenían paz, dice la Biblia, y las iglesias tenían paz. En todo el territorio tenían paz, estaban tranquilos. Entonces el diablo activa su estrategia, y la estrategia tiene dos particularidades. Una, afectar la economía. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículos 28 y 29, viene una palabra profética a través de Agabo que dice: en Jerusalén va a haber una hambruna, hay hambre en Jerusalén. Esto es una recesión económica. El diablo sabe que si logra controlar la economía de los hermanos, entonces la iglesia no podrá continuar con sus proyectos de expansión, con los proyectos de evangelización. Hay creyentes que viven atados financieramente. Cuando se invita a dar una ofrenda, ellos dicen: de corazón yo daría una ofrenda, pero no tengo en mi bolsillo ni una moneda. Qué pena, no puedo dar. Tiene toda la intención para hacerlo, pero no lo hace, porque no tiene. Es un creyente que está atado financieramente, y cuando la iglesia está atada financieramente, tiene que renunciar
a veces tienen que renunciar a proyectos de expansión, de evangelización y de la obra misionera. Tienen que pararse en proyectos. Hay iglesias que están vendiendo sus terrenos para pagar cuentas. Conozco el ministerio de una tremenda iglesia en Estados Unidos que tenía hasta el año pasado un presupuesto anual de pagos y de inversión en la obra evangelística de $58 millones. Quiere decir que cada día, cada semana, para ellos operar en la obra misionera necesitan un poco más de $1 millón en el presupuesto de esa iglesia. Y hace poco oí que están para vender terrenos para poder pagar deudas porque los hermanos están en crisis financiera. El diablo quiere atar sus finanzas para poder frenar la expansión de la obra. ¿Qué hicieron los hermanos cuando oyeron de la recesión financiera en Jerusalén? Dice que ellos oraron y ofrendaron, y con la ofrenda rompieron el yugo de la pobreza y de la escasez. Hay un principio que usted no puede pasar por alto. Si quiere, escúchelo y escríbalo y memorícelo, interiorícelo, declárelo y practíquelo, porque esta es la clave. Y el principio consiste en: cuando hay amenazas de pobreza, de endeudamiento y de muerte por la escasez, muerte financiera, la clave está en ofrendar en esos momentos para romper esa potestad. Y le podría mencionar pasajes de la Biblia, pero eso no es el tema. Ustedes ya lo saben. Le podría mencionar la viuda de Sarepta, que tenía solo un poco de harina y un poquito de aceite para hacer una torta y morirse. Financieramente estaba acabada esa mujer, pero Dios le dijo: si quiere vivir y que tu generación viva y que tu generación sea poderosa sobre la tierra, de lo que tiene, compártalo con el profeta, compártalo con la obra de Dios. Y cuando ella compartió lo poco que tenía con el profeta Elías, dice la Biblia que nunca escaseó la harina ni el aceite en su tinaja. Esa mujer murió de vieja, pero no de hambre. Si usted quiere romper ese espinazo de la esclavitud financiera, haga lo que hizo la iglesia: ofrende, invierte en la obra. ¿De acuerdo? No tema hacerlo, porque esa es la clave para que usted salga a otra dimensión financiera. En los momentos de depresión financiera, invierte en la obra de Dios, provoque un milagro de Dios. Dios no se queda con lo que le damos, Él nos da oportunidades para hacerlo. Hay gente que dice: no, yo tengo mi reserva, yo tengo mis pensamientos, yo no sé qué van a hacer con esa plata, a dónde van a meter mis pesos, que ese es un negocio. Y hay gente que está metida en ese cascarón de la ignorancia, porque no puede ver que el Dios Todopoderoso es el dueño de todo y que usted y yo somos los que administramos. Estos son principios que estamos trabajando aquí en la iglesia hace más de 2 meses. ¿De acuerdo? La iglesia rompió esa amenaza financiera cuando ofrendó. Y sabe, cuando el diablo ataca a la iglesia, ataca la parte financiera. La escasez, la estrechez económica no viene de Dios, viene de Satanás. ¿No me entendieron? Usted estaba pensando que estaba pasando por una prueba de Dios porque lo despidieron de su trabajo, porque se le acabó No, es el enemigo el que quiere mermarlo, estancarlo, desenfocarlo, sacarlo del camino, atándole sus finanzas. ¿De acuerdo? El diablo sabe que si usted está mal financieramente, su cabeza solo va a rendir para ver cómo resuelve sus problemas. Hay gente que se la pasa toda la semana, su energía la aplicó, la enfocó solamente en cómo resuelvo el problema del recibo de teléfono. Y ahí lo tiene, el celular. Y ahí lo tiene. Y ora todas sus oraciones: Señor, dame para el celular. No tiene otra oración porque su mente está cautiva por ese problema. La otra manera como se manifiesta el diablo para
Frenar el impulso de la obra de Dios es colocándole a un Herodes al lado. Diga, hay un Herodes que aunque no lo he visto, existe. Herodes. Les dije hace 8 días que Herodes es un héroe o un guerrero, y es el nombre que se le dio a algunos reyes, a unos gobernantes en Roma. Hay una dinastía muy famosa en la historia y que llevaron el nombre de Herodes. Uno que se destaca es el famoso Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó en una gran parte del territorio romano desde antes de Cristo. Herodes el Grande murió en el año 4 después de Cristo, en la era cristiana. Este reinó 40 años. Fue muy popular y muy poderoso. Quiere decir que cuando Cristo nació, encontró que había un Herodes que lo estaba esperando. ¿Sí? Cristo nació en Belén, y cuando Él nace, Herodes lo está esperando, pero no para darle la bienvenida. ¿Sabe qué es lo que busca Herodes? Matarlo. Herodes es una potestad espiritual que ataca a los líderes de la obra de Dios, a los líderes de la iglesia. Escúchelo. Toda persona con liderazgo y fruto espiritual y ministerial está en el lente de esa potestad llamada Herodes. Herodes quiso matar a Jesús, pero no era el hombre tal, sino el espíritu que operaba en él. Jesús no había cometido ningún delito, acababa de nacer, él nunca pecó, él nunca cometió un delito, nunca fue infractor de la palabra, de la ley. Pero apenas nace, el principado y la potestad opera en ese hombre y le dice: hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Mátelo. Entonces comienza una persecución contra Jesús. ¿Quién? Herodes. La meta de Herodes: maten a Jesús, como sea, pero mátenlo. Yo quiero decirle que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Todo el imperio romano se levantó contra Jesús apenas nació, pero la Biblia dice que el Señor es nuestro guardador. ¿Sabe a dónde fue Jesús? Fue a Egipto y estuvo allí por unos 2 años. Y a los 2 años Herodes el Grande murió. Capítulo 2 del libro de San Mateo, del verso 13 en adelante, dice que cuando Herodes vio que había sido burlado, que a Jesús no lo podía encontrar por ninguna parte, se enojó mucho y firmó un decreto. Y en ese decreto decía: maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan de la matanza de los niños? El espíritu de Herodes atenta contra nuestra generación. Es el mismo espíritu que operó en los faraones. Capítulo 1 del libro de Éxodo. Cuando hubo un faraón y vio que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se fortalecía y se multiplicaba y estaba siendo más fuerte, dijo: la única manera para frenar a esa gente es matándole a los varones. Maten a todos los niños. Capítulo 1 del libro de Éxodo. El espíritu de Herodes o el espíritu de Faraón, el demonio que opera en esas personalidades de gobierno, es con un fin. Ese demonio está apuntándole a las generaciones y a la cabeza del liderazgo de la obra de Dios. Escúchelo muy bien.
lo que está pasando con su descendencia, con sus hijos, con su familia, con su generación. El problema que hay ahí no es otra cosa sino la infiltración del espíritu de Herodes, porque el demonio quiere que sus hijos no sirvan para nada, que sean enfermos, limitados, adictos, homosexuales, prostitutas, ladrones, que se la pasen en la cárcel, malolientes y de todo, que sean como la escoria del mundo. Ese demonio quiere convertir nuestra generación en lo peor del mundo. Es el espíritu herodiano que se está moviendo y atacando no solo a la cabeza de la iglesia, sino también con el propósito de extinguir todo lo que se propague en el nombre de Dios. No sea tan pasivo. Estamos metidos en un lío. Si seguimos pasivos, el diablo nos tomará ventaja. Mi generación no puede desviarse del propósito de Dios. La Biblia dice que nuestros hijos son linaje bendito del Señor. ¿Cuántos lo creen? Digan: mi generación es bendita sobre la tierra y es poderosa. Nuestros hijos serán los futuros gobernantes de este país. Nuestros hijos serán los grandes empresarios de este país. Nuestros hijos serán los misioneros que van a salir de PAI para ir a evangelizar naciones. Nuestros hijos tendrán cargos importantísimos en la vida nacional, porque son gente bendita del Señor, y porque el diablo, el espíritu de Herodes, no podrá matarlos, no podrá acabarlos, no habrá muertes prematuras en nuestra casa. Nuestros hijos cumplirán el propósito por el cual fueron creados. No sé si lo quieren creer o no, pero yo tengo ese mensaje para que usted lo entienda, para que usted lo reciba, lo interiorice. Su descendencia es poderosa sobre la tierra. Herodes el Grande atacó a Jesús. Herodes el Grande se levantó contra Jesús para matarlo. Pero yo quiero decirle una cosa: por más que se levante Herodes, no podrá detener la marcha del pueblo de Dios, la marcha de los hijos de Dios. Herodes murió y vino su siguiente generación. Entonces encontramos a otro Herodes, a Herodes Antipas. Diga: Antipas. Es el hijo de Herodes el Grande, es la segunda generación, es la generación que viene de Herodes el Grande. Y Herodes Antipas es gobernador en los tiempos de Juan el Bautista y el ministerio del Señor Jesucristo. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, dice que Herodes Antipas tenía una estrategia, y la estrategia era perseguir al espíritu profético. Todo lo que tuviera que ver con lo profético. En ese momento el profeta de Dios sobre la tierra se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y resulta que Herodes Antipas encarceló a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está en la cárcel. Y mientras está en la cárcel, llega el cumpleaños de Herodes Antipas, y su hija sale y danza. Y le agradó mucho la danza de la niña a este hombre, y le dije: bueno, hija, le daría hasta la mitad del reino. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo darle? Hasta la mitad del reino se lo doy. Y la hija le dijo: no quiero el reino, no quiero más nada, solo quiero la cabeza del profeta en un plato. Es Herodes Antipas. Y dice que él mandó a llamar a Juan el Bautista, lo sacaron de la cárcel y le cortaron la cabeza. Según Herodes Antipas, está terminando con lo profético. Es el espíritu que ataca el movimiento profético.
Herodes. Mire, estamos descubriendo el espíritu de Herodes. Diga, estoy descubriendo al espíritu de Herodes. Repítalo, estoy descubriendo al espíritu de Herodes. Entonces Juan el Bautista es asesinado. Le cortan la cabeza y se la llevan en un plato a la niña, y ella se le entrega a la madre. Es el espíritu de Herodes. Ese Herodes Antipas igual muere. Y viene Herodes Agripa. Herodes Agripa, no Gripa, sino Agripa. Esa es la tercera generación de Herodes el Grande. ¿De acuerdo? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Cuando hablamos aquí en Hechos capítulo 12 de Herodes, no es Herodes el Grande, ni tampoco es Herodes Antipas, el que asesinó a Juan. Estamos hablando aquí de Herodes Agripa, tercera generación de los Herodes. Y todavía en él predomina el mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Atacar la cabeza, el gobierno de la iglesia, atacar la autoridad legítima. Todo el que se enfrenta a la autoridad legítima establecida, a la autoridad de la iglesia, está operando con el espíritu de Herodes, porque el espíritu de Herodes es lo que quiere: frenar la obra de Dios, atacando a la autoridad establecida legítimamente y acabando con su linaje, su descendencia. Ahora se levanta Herodes Agripa, capítulo 12 del libro de los Hechos, y dice que el rey Herodes tomó a algunos de la iglesia para maltratarlos. Aquí viene la palabra. Lo que produce el espíritu de Herodes a la iglesia es maltrato. Otra cosa, encarcelamiento. Esto hablamos hace 8 días. Ustedes no vinieron. ¿Sí vino? Y Herodes tomó a los de la iglesia para maltratarlos. Y en el verso 2 dice: y mató a espada a Jacobo. ¿Quién es ese Jacobo? ¿Quién es este Jacobo? Es el primer mártir de los 12 apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús anduvo con 12 hombres llamados apóstoles? Pero entre los 12 hubo un grupo de 3 que eran los más cercanos al Señor. ¿Se acuerdan quiénes eran? Eran Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 3 del grupo más cercano, más íntimo de Jesús, y que en ese momento era el líder visible de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, o sea, era el líder, el apóstol de la iglesia. Resulta que Herodes lo prende, lo manda a traer y lo pasa a la espada, lo mató. Cuando el espíritu de Herodes se manifiesta y mata a Jacobo, que es el primer mártir de los 12, la gente se congració, el espíritu religioso se congració. Todo el mundo estaba contento. Herodes es el popular, hay que reelegirlo, es el rey. Bueno, él no necesitaba reelección, pero todo el mundo congraciado con él. Entonces Herodes dice: no, pues ya tengo a todo el pueblo de parte mía, ya cesaron los problemas allá con los de Tiro y con los de Sidón, que es problemática esa gente. Ahora los tengo a mi lado, los judíos están de mi lado, no hay problema. Prendió a Pedro, agarró a Pedro, ya mató a Jacobo, ahora agarra a Pedro y lo mete a la cárcel. Lo encadena. Le encadenó las manos, le quitó las sandalias, lo vistió de preso
le puso el vestido de los presos y le dijo: mañana lo mato. Todo lo que buscaba Herodes, el señor Herodes Agripa, era la autoridad legítima de la iglesia. Cuando las cabezas o las autoridades de la iglesia son tocadas, hay un espíritu religioso que se manifiesta en el corazón de la gente y les trae como complacencia. Hay muchos que están esperando que ruede la cabeza del pastor o de la autoridad de la iglesia. Y cuando han habido ministerios que han sido tocados y han sido golpeados y han rodado, en el mundo se esparce la noticia como aroma. Y por todo lado se escucha: ¡ay, lo que le pasó al pastor fulano! ¡Ay, y eso que era apóstol! Y mire, y mire, y mire. Espíritu de Herodes. Espíritu de Herodes. ¿Saben una cosa? Cuando Pedro está en la cárcel, las manos con cadenas, encadenado, en el cepo, con ropa de preso, con unos guardias ahí al lado, lo custodiaban día y noche, con una sentencia de muerte encima. La iglesia dice: nos mataron al líder en estos días, a Jacobo, tienen preso a Pedro y lo van a matar. ¿Y qué vamos a hacer? Habían dos opciones: o quedarse arrinconados, quietos, pasivos, o comenzar la estrategia de Dios para contrarrestar la influencia de las potestades de las tinieblas. ¿Y sabe qué hace la iglesia? La iglesia dice: si nos quedamos como estamos, nos matan a todos. Hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces la iglesia en ese momento aplica la intercesión como un arma contundente para desbaratar al espíritu de Herodes y todas sus estrategias. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Comenzó a orar. Pero no era una oración de petición, era la oración intercesora. La oración de intercesión, eso es otra cosa. Una cosa es orar: Señor, guárdame, Señor, bendíceme, Señor, dámelo del teléfono, Señor, pide y pide. Una cosa es orar así, y eso es una forma de orar, y eso está bien que oremos así. Jesús dijo: pedid y se os dará. Yo tengo que pedir. Pero otra cosa es entrar en el nivel de la intercesión apostólica, en el nivel de la oración con la autoridad del nombre de Jesucristo, donde la iglesia no se pone en el rincón de los pedigüeños, sino la iglesia se para en el centro con el propósito de determinar, de ordenar, de decretar, de sentenciar, y traspasa todos los cercos que Satanás haya puesto, rompe las cadenas, rompe las cercas, y puede traspasar al mundo espiritual y combatir a esas potestades. Eso es otro nivel de oración. Eso se llama intercesión. Diga: la intercesión no es una opción, es una obligación. Dígaselo al que está al lado suyo: la oración intercesora no es una opción, es una obligación. Iglesia, ¿cuánto estamos nosotros intercediendo? El espíritu de Herodes se levantó para frenar a la iglesia, para atacar a sus líderes, para atentar contra la autoridad legítima, para acabar con nuestra descendencia. El espíritu de Herodes se mezcla con lo religioso, está ahí activo dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Pedro está encarcelado, Pedro está encadenado, Pedro está vestido de preso, Pedro está descalzo, Pedro está en la cárcel esa noche. Es una noche oscura. Seguramente él pensaba: es mi última noche.
Herodes lo sacaría al otro día para matarlo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. ¿Qué significa que él esté durmiendo en ese momento? ¿Podríamos dormir nosotros tranquilos la noche anterior a la sentencia de muerte? Si le dicen mañana a las 8 de la mañana guillotina, ¿podría dormir tranquilo? A menos que esté resignado. Pero si es una persona que resiste a todas esas cosas y se rebela contra todo lo negativo contra su vida, seguro que está diciendo: no me voy a quedar quieto. Por lo menos dice: voy a usar el arma de la oración, porque Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Pero a mí me llama la atención que Pedro estaba durmiendo en ese momento. ¿Sería que estaba resignado? Me matan. ¿Qué estaba haciendo esa noche Pedro ahí? Durmiendo. Pero no dice que estaba orando Pedro, dice que estaba durmiendo. Si quiere, léalo conmigo. Estoy en el capítulo 12 del libro de Hechos, verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Versículo 6. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es una noche muy oscura. Yo no sé cuántos hayan pasado algún día o en un momento determinado por tiempos de tinieblas y tiempos de oscuridad en su vida. Yo les explicaba hace unos 2 meses, cuando hablamos del tiempo de tinieblas, que el tiempo de tinieblas es el momento cuando Dios ejecuta venganza contra nuestros enemigos, pero a la vez es cuando su luz resplandece para nuestra liberación. Que a la medianoche o en los tiempos de tinieblas es donde Dios está trabajando. Diga: Dios trabaja a mi favor aún en la noche. Repítalo: Dios trabaja por mí aún en la noche. En la noche más oscura de su vida, Dios puede cambiar la adversidad en posibilidades. ¿O no? ¿O no? En la noche más oscura de su vida puede volver a la vida. Se pueden producir los mejores nacimientos. Y yo quiero decirle que cuando Cristo nació para la humanidad, nació una noche. ¿De acuerdo? ¿Era de noche? La Biblia lo dice. Es decir, por más que esté en su noche más oscura, no se resigne. Dios está trabajando a su favor. Diga: Dios trabaja por mí. Repítalo: Dios trabaja por mí aún en los momentos más oscuros de la vida. Pedro está dormido esa noche y la iglesia comienza a orar. Cuando la iglesia entiende sus tiempos y no se queda mirando la noche como la noche del final, sino mira la noche como la noche de la oportunidad para el combate, entonces comienza a combatir con lo espiritual a través de la oración intercesora. Y se mete en esos niveles de influencia espiritual maligna y traspasa esa atmósfera de tinieblas a través de la oración intercesora. Cuando la iglesia ora en el tiempo, en el momento indicado, entonces Dios obra de una manera sobrenatural. ¿Y cómo lo hizo Dios? Mandó a su ángel. Diga: hay un ángel asignado por Dios para mi vida, para que me guarde, para que me guíe. Hay un ángel guerrero asignado por Dios para mi vida.
para que me defienda, para que pelee por mí. ¿Sabe una cosa? Cuando la iglesia comenzó a orar, vino el de repente de Dios. Mire el versículo. Estoy en el versículo 7. Y he aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Dónde se presentó? ¿Dónde estaban orando o donde estaba Pedro? ¿Dónde se manifestó el ángel? ¿En la iglesia o en la cárcel? ¿En el lugar de oración o en la prisión? Cuando usted y yo oramos, no importa el lugar donde estemos orando, la oración intercesora, respuestas vendrán de Dios donde se necesiten. Y dice que vino un ángel y una luz resplandeció en la cárcel. Siga leyendo el versículo 7. Y tocando a Pedro, como que era pesado de sueño este hombre, lo tocó en el costado. Dice que le dio unas palmadas. La versión, nueva versión internacional, dice que le dio unas palmadas, le dio duro. ¿Y qué le dijo el ángel a Pedro? Levántate. Subraya esa palabra. Esa es una palabra milagrosa. Levántate. Esa palabra, levántate, es la misma palabra resucita. Es la palabra que Cristo usó para resucitar a los muertos. ¿Ha leído las resurrecciones de Cristo? Siempre usó la palabra levántate. Y si quiere, investigue la palabra y dice que el sentido de la palabra es recobra vida, resucite. El ángel le dice: Pedro, levántate. En otras palabras, el sitio donde está y la posición que tiene en este momento no son las que Dios planeó para su vida. Dicho de otra manera, cambie la posición, cambie de sitio. Levántate. Levántate. ¿Qué hace ahí echado? ¿Echado o acostado? Bueno, estaba acostado y echado. Pero ¿qué hace ahí resignado? La prisión no es su sitio. Diga: la prisión no es mi sitio. En la prisión hay oscuridad, hay confusión, hay de todo. Y el Señor le dice: levántate. Pedro, Pedro, sí, ¿qué? Levántate, levántate pronto. Si no se levanta ahora, los hombres que lo custodian seguirán ahí y mañana lo matan. Este es el momento para que tomes una decisión. Lo segundo que le dice el ángel es: cíñete y átate las sandalias. ¿Qué significa eso? Recuerda que en la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6 habla del calzado. ¿Se acuerdan del calzado? En Efesios capítulo 6. Y aquí le dice: Pedro, Pedro, átate las sandalias, cíñete las sandalias. En otras palabras, mira, tienes que comenzar a caminar desde ahora. No puedes quedarte en la poltrona, tienes que caminar. ¿Qué significa eso? Una actitud de posesión. Diga: posesión. Repítalo: posesión. Poseer. ¿Se acuerdan la palabra que el Señor le dio a Josué? Y le dice: todo esto te lo he dado, pero recuerda, la tierra que pisare la planta de tu pie, ese será tu territorio. Es decir, hay que avanzar, hay que pisar, hay que poseer. Cambia la actitud, sal de la cárcel, ponte el calzado y comienza a moverte, porque todo lo que pises con tu pie será el territorio que te voy a dar. Marque su nuevo territorio. Dígale al que está al lado suyo: tienes que marcar un nuevo territorio. Tienes que marcar un nuevo territorio. Tiene que salir de su cárcel y tomar el terreno que le pertenece.
No se puede quedar en la poltrona. Avance, marque el territorio, cíñete las sandalias, póntelas, levántate, anda. Esas palabras son favoritas en los labios de Jesús. Niña, a ti te digo, levántate y anda. ¿Se acuerdan? Joven, levántate y anda. Lázaro, ven fuera, levántate. Es la palabra que el Señor nos está dando en esta mañana, porque hay muchas personas que viven una vida religiosa, pero han estado no solamente en el cepo de la cárcel, sino tocando su propio sepulcro, porque han muerto a su visión, a sus ilusiones, han muerto a todas las expectativas, han renunciado a la posición que Dios les dio, y aunque son cristianos y se comportan muy bien, pero son inofensivos, no avanzan en la vida, no están afectando el mundo de las tinieblas, ni cumpliendo con el propósito de Dios. Pero en esta mañana el Señor dice: levántate, cíñete y átate las sandalias, camina, porque en la medida que camines estás marcando el territorio que tomarás en posesión. Dígale al que está al lado suyo: nos tocó levantarnos y vamos a avanzar. Diga: vamos a avanzar. Lo otro que le dice el ángel a Pedro es: envuélvete en tu manto y sígueme. Subráyelo. Envuélvete en tu manto y sígueme. En otras palabras, cambie la ropa que tiene. Ustedes saben que al prisionero le dan un uniforme de rayas o un overol, y todos visten igual. El vestido del preso, eso es muy particular en las cárceles. Cuando José, el hijo de Jacob, estuvo en la cárcel, de esto vamos a hablar un poco la otra semana. Cuando José, el hijo de Jacob, estuvo en la cárcel y se olvidaron de él todos, porque todos se olvidaron. El panadero y el copero que habían salido de ahí de la cárcel por la profecía que les había dado, se olvidaron del hombre. Y dice en el capítulo 41 del libro de Génesis que un día se oyó una voz en la cárcel donde estaba José. Y la voz que se oyó en la cárcel donde estaba José era la voz del faraón, porque Faraón lo había mandado a llamar. Un día Faraón dijo: que me traigan a toda prisa a José, sáquenlo de la cárcel. Y cuando José oyó la voz de libertad, diga: voz de libertad. Estoy en Génesis 41:14. Ellos todavía están en Hechos ahí. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y él, ¿qué pasó? Se afeitó. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué hizo José después de afeitarse? Mudó sus vestidos, porque no se puede presentar ante el trono con los vestidos de la cárcel. Dios tiene ropas nuevas para usted y para mí, y los vestidos que Dios ha preparado para nosotros son vestidos reales, porque pertenecemos a la realeza. Póngase de pie, ustedes están cansados, yo me voy ya también. Los veo cansados, dormidos, con cadenas en las manos, sin sandalias, con ropa de carcelero. ¿Cómo está usted ahora? ¿Tiene las cadenas en sus manos? No estoy hablando de cadenas físicas, estoy hablando de cadenas espirituales ahora. Dios dijo un día, y lo ha afirmado todos los días:
yo bendeciré la obra de tus manos. Abra sus manos, míreselas. ¿Qué ve en sus manos? ¿Algunas cicatrices acaso? ¿Un poco de resequedad? ¿Sudor? ¿Qué ve en sus manos? Tal vez no se haya dado cuenta, pero sus manos es uno de los dones más valiosos que Dios le dio. Son las manos. Con estas manos, usted puede sanar a un enfermo. Jesús dijo: pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Se acuerda de eso? Con estas manos usted puede levantar a un caído. Con estas manos usted puede prosperar todo lo que quiera, porque Dios dice: prosperaré la obra de sus manos. Toda la habilidad que Dios le ha dado a usted la puede hacer efectiva a través de sus manos, ¿o no? Pero muchas manos están encadenadas. En esta mañana el Señor dice: cadenas, rómpanse. Cadenas, ya no más. Levante sus manos. No podemos avanzar con cadenas. No podemos avanzar con las cadenas en las manos. Al preso le atan las manos y le atan los pies. ¿Los ha visto en las películas? Usted no puede avanzar con unas cadenas en sus manos. No puede ser efectivo en el reino de Dios con sus manos encadenadas. No puede avanzar con sus pies descalzos. No puede avanzar con cadenas en sus tobillos. La cárcel no es su lugar. Su lugar es la libertad. El ángel tomó a Pedro y cuando comenzaron a caminar, dice que se abrió la primera puerta. Y siguieron avanzando y dieron con la puerta de la calle y también se abrió. Y el ángel le dijo a Pedro: Pedro, ándele, váyase. Es día de libertad. Quiero decirle en esta mañana que llegó el tiempo de expansión para su vida. Que terminaron los calabozos, terminaron los sepulcros, terminó la vergüenza, terminaron las manifestaciones de Herodes sobre su vida. Con sus manos levantadas, dele gracias a Dios. Yo no sé qué es lo que quiere usted de su vida y para su vida, pero no pueden caminar con las cadenas. Quítese la ropa de preso, quítese la ropa del recluso. Eso huele a feo. Póngase el vestido real y preséntese ante el Rey en esta mañana y dígale: Señor, gracias por la libertad. ¿Sabe que mañana voy a estar ministrando liberación en las diferentes áreas de la vida? Físico, espiritual, moral, financiero. Porque tenemos una convocatoria mañana a las 8 de la mañana aquí para todo el liderazgo obligatorio, para todos. Porque vamos a tener una mañana de ministración y por la tarde les vamos a presentar el redireccionamiento estratégico de la iglesia. Vamos a hacerle la presentación oficial a ustedes. Pero mañana es un día de libertad. Hoy es un día de libertad. Levante sus manos. No estamos presos. Somos libres. Levante su rostro. Mire hacia arriba. Ya no hay vergüenzas. Ya no hay límites. Se rompieron las cadenas.
Las puertas se están abriendo en este preciso momento. Hay sanidad para su cuerpo, hay libertad para su familia, hay libertad financiera. Algo está pasando en su mente en este momento, y es que se están rompiendo estructuras. Por fin está mirando usted la expansión. Hay otra dimensión. Si hay personas aquí en esta mañana que han visto que su vida ha estado como en una prisión últimamente, prisión emocional, financiera, espiritual, ministerial, pase aquí adelante pronto. Yo quiero orar por usted. No sé si nos escuchan a través de la radio, sí, Señor, y por el internet, a donde quiera que esté. Usted no fue creado para la cárcel. Sus manos no fueron hechas para las cadenas. Usted no fue creado para vivir con ropas de preso. Usted fue hecho para gobernar, para regir. Usted fue hecho para la vida y para la libertad. No puede seguir esclavo de la enfermedad, ni de la pobreza, ni del temor. No puede seguir en esa esclavitud. Abra sus manos y ore a Dios. Hoy. Mañana no, es hoy el día. Este es el día de la libertad. No más cáncer, no más pobreza, no más limitación. Este es el día. Es hoy. Iglesia, extienda sus manos hacia ellos. Repita conmigo estas palabras, por favor. Padre, gracias porque este es mi día, día de libertad. Estuve resignado en la prisión de la enfermedad, de la pobreza, del temor, de la vergüenza. Pensé que ese era tu plan para mi vida, pero hoy me doy cuenta que tus planes para mí son diferentes. Planes de paz, de libertad, de sanidad, de prosperidad. Señor, perdóname por haber sido incrédulo, por la ignorancia de mi corazón. Señor, yo recibo la palabra de libertad. Señor, en esta mañana, que las cadenas que han atado mis manos se rompan. No quiero más cadenas en mis manos, ni en mis pies, ni en mi cuello. Señor, dame las sandalias, porque quiero pisar y quiero marcar mi territorio futuro. Señor, gracias. Dame el vestido real. Hoy me despojo de la ropa de la prisión, de la ropa del carcelero. Hoy me despojo de la ropa del muladar. Hoy me despojo de toda esclavitud espiritual, física y financiera. Renuncio al diablo, renuncio al espíritu de Herodes que ha venido para afectar mi vida y mi familia. Satanás está vencido. Te resisto en el nombre de Jesús de Nazaret. Me declaro libre y bendecido. Soy libre de la enfermedad. Soy libre del temor. Libre de la pobreza. Gracias, Señor. Levante las manos. Dele gracias a Dios. Abra su boca. Día de libertad. 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 Día de libertad, día de libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Declaro libre estas manos. Manos que producen. Manos que producen. En el nombre de Jesús. Lo desligo de las cadenas que lo aprisionan financieramente y del temor que lo aflige.
Rómpanse cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Recibe libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, recibe, recibe. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Aleluya. Bata sus manos ahí en el lugar donde se encuentra. Levante su rostro. Yo los declaro libres. Las prisiones se abrieron ya. Las puertas están abiertas. Llegó el tiempo de la expansión para su vida. Llegó el tiempo del crecimiento. Sálgase de ese cuarto, sálgase de ese encierro. Abra las cortinas. Abra la ventana de su habitación. Mire hacia las alturas. En Dios todo es posible. Mire más allá de lo que la realidad le dice en este momento. No se detenga por la noche. Dios está trabajando a su favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un renacimiento hoy. Renacimiento, 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 renacimiento. Renacimiento, nuevas oportunidades. Se quebró la cárcel y Herodes cayó. Herodes cayó. Hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú eres no mi más Dios. Herodes. No más prisión. Abraza al que está al lado suyo y bendígalo. En el nombre de Jesús. De adoración. Cante esa canción, por favor. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Aleluya, Señor. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti. porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Aleluya, Señor. Para ti. Aleluya, Señor. Para ti. Tome la ofrenda en su mano y preséntesela a Dios. Para ti, para ti. Siéntese, por favor, un momento. Tome asiento. Vamos a cantar otra vez la canción. Tome asiento. Mientras tanto, prepare su ofrenda.